A ver, hay importante voto opositor en las laderas, en la ciudad de La Paz, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, estas caricaturas, ¿no es cierto? Todos los pobres votan por el MAS, o todos los ricos votan por las oposiciones, más o menos, ¿no es cierto? Tú vas a encontrar bolsones de votación, por ejemplo, opositora muy importante. Por ejemplo, hasta el Gran Poder hay mucho voto, ha ganado las oposiciones. Claro. ¿Qué habla el cientista político, ¿no? Entonces? Y también hay el fenómeno inverso. Inverso, claro. Zonas residenciales donde el MAS tiene un voto importante, ¿no? ¿Qué Pero pasa yo quiero sustituir, primero quiero destacar que podemos ver esto porque este ejercicio de geografía electoral por recinto nos permite hacerlo. Cuando hacemos solo por departamento, por municipio, estas diferencias se borran, o sea, no existen, y ahí entramos a la caricatura. Entonces, cuando entramos a este nivel de detalle, y qué bueno y qué saludable que se haya avanzado en esta elección, en este detalle, efectivamente vemos cómo será la distribución. El dato que estamos viendo es que además de ser complejo el voto, expresa territorialmente historias, expresa variables socioeconómicas, expresa procesos de migración, expresa procesos de urbanización. O sea, todos esos fenómenos los podemos ver asentados en el territorio y por supuesto a veces nos traen algunas sorpresas respecto a la composición del voto, como podemos ver en el otro mapa que tenemos en la separata, que es el mapa del área metropolitana de Cochabamba, ¿no? Exacto. Eso iba a decir, estos collas están hablando solo de La Paz. ¿Qué pasa con Santa Cruz? ¿Qué pasa con el Oriente? Primero Cocha. A ver. Bueno, Cocha es lo mismo, ¿no? Un poquito. Mira, esta es Cocha y tú ahí ves, por ejemplo, diferentes. El rojo es urbano. Rojo, urbano. Todo es urbano. Este es de la ciudad de Cochabamba hasta Sacaba y hasta Quillacollo, ¿no? Pero mira, es interesante. El norte cochabambino, esa parte de la ciudad, el centro y el norte de la ciudad de Cochabamba, que está hacia el Tunari, es profundamente opositor, ¿no es cierto? Mira, el rojo. Pero hacia el sur de Cochabamba se transforma en azul, muy profundo. Claro, eso ya parece Italia, ¿no? Norte y sur. Sí, pero hacia las alas también, mira, sigue habiendo voto opositor importante hasta Quillacollo, en torno a la carretera, a la Blanco Galindo, ¿no es cierto? La Blanco Galindo y sus alrededores vota por la oposición, pero ya más allá de la Blanco Galindo, hacia las zonas rurales, se vota azul. Entonces, claro. Lo que nosotros hemos encontrado son dos fenómenos en las ciudades, Claudia. Hay evidentemente una polarización. Tú tienes muy fuertes concentraciones de voto y muy intenso por la oposición en los barrios de clase media alta, ¿no es cierto? Los ejemplos más claros son el norte de la ciudad de Cochabamba, el sur de La Paz, ¿no es cierto?, donde tú tienes 75-80% por recinto por las oposiciones. Y luego tienes al otro extremo las periferias urbanas, donde tienes voto por el MAS de 75-80. Pero lo interesante y lo novedoso, y yo creo que es el gran reto para los políticos, es que en medio de esos dos polos hay mucha más variedad. Y son recintos donde cada una de las fuerzas tiene 45, 40 y en realidad se van disputando, ¿no es cierto? Es decir, donde al final va a depender mucho de los candidatos, de la campaña, para ver quién gana en algunos de esos recintos. Y eso es interesante. No hemos mostrado aquí el mapa de Santa Cruz por falta de espacio, sí. Pero yo te digo, el mapa de Santa Cruz es más claramente, es casi como el alto opositor. Si tú verías el mapa, son sobre todo grandes concentraciones de rojo, voto opositor, en casi toda la ciudad de Los Anillos, y recién al salir hacia las periferias, uno empieza a encontrar menos votación opositora y algo más de voto masista, y es más en las zonas conurbadas, más rurales, donde aparecen recintos donde el MAS gana, ¿no? Sí. Se me ha ocurrido esta polarización como dato simplemente que vemos muy claramente en los mapas de La Paz y Cochabamba, en los mapas de Santa Cruz de la Sierra, de Sucre, de Ciudad de Potosí, de Tarija, no son tan polarizados al interior de las ciudades, ¿no? Realmente ahí la presencia de la oposición es muy importante, y más bien es en las periferias donde empieza a ver el voto más azul, ¿no? Entonces este es un dato que también hay que considerarlo, se lo considera en el análisis que hemos realizado sobre el voto al interior de la ciudad. Y quiero recordarte que en esta lógica, la novedad en esta elección, por ejemplo, pese a que, digamos, el MAS sigue teniendo predominancia en las circunscripciones uninominales,
esta ha sido una elección muy buena para la oposición en términos de circunscripciones, porque ha ratificado su victoria en casi todas las circunscripciones urbanas en Santa Cruz, ha ganado las tres circunscripciones de cuatro en La Paz. Es decir, la oposición tiene ahora uninominales en la circunscripción de Miraflores, de Sopocachi y la del sur, que antes el MAS logró ganarlas, ¿ah? Y además ha ganado, si no me equivoco, las dos circunscripciones urbanas en Sucre. Entonces, digamos, está muy claro que la dinámica de la oposición en las ciudades es muy fuerte, ¿no es cierto? Se ha vuelto mucho más intensa, ¿no? Y esa es una llamada, digamos, de alerta para el MAS en términos de que tiene que tener mucho cuidado en términos de su estrategia, digamos, urbana. Esto quiere decir que se está polarizando fuertemente el país. Está intensificando, sí, se siente una intensificación del voto, sobre todo, como te decía, en estos grupos aglomerados, y también es una gran oportunidad para la oposición para ratificar sus buenos resultados en las ciudades. Es decir, yo te diría que la elección no fue buena en términos globales para la oposición, pero si tú ves en términos de consolidación de su voto urbano, ha sido un buen resultado. Está focalizada, y eso es lo que se va a fortalecer en estas elecciones subnacionales. Antes de esto y antes de la pausa, les decía que a mí se me había ocurrido una pregunta muy de sentido común. Cuando yo miro estas manchitas, digo, obviamente hay en algunos lugares fuerte concentración de voto masista, en otros muy urbanos sin duda, que se mezcla con lo socioeconómico, muy de la oposición. Mi pregunta es, que puede ser una oposición, digamos, más de Creemos en Santa Cruz, más de Comunidad Ciudadana en La Paz, de acuerdo. Mi otra pregunta es, este voto, ya es obviamente más para el cientista político, este voto debe ser, esta elección, cuando me focalizo en un individuo, esta elección tiene que tener el insumo que hace al lugar donde está, a su posición socioeconómica, ¿no? Qué sé yo, en alguien, qué sé yo, a ver, vamos en La Paz, a Chumani. No, yo alevo para nada, el más menos, representa para mí la dictadura, el prorrogarse en el poder, el que no ha dado nada a mi zona, etcétera, 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 y finalmente no responde sus promesas, no corresponden a mi entorno socioeconómico. Esa es una. Pero hay otra, y es, vivo en un edificio y mis amigos del 2, del 3, del 4 y del 5 no van a votar, la señora que me compra pan tampoco, mi amigo que me encuentro cuando paseo al perro tampoco. Hay un voto, o sea, el voto se contagia. Son dos preguntas diferentes. Uno es mi voto racional de lo que me conviene, de lo que quiero, de cuán cerca siento esta fuerza política, y la otra es, pucha, en mi barrio todos van a votar por tal, por lo tanto me contagia. Son dos cosas diferentes, ¿no, José Luis? Sí, cuando hablamos de comportamiento electoral, y los estudios que se hacen de comportamiento electoral identifican como tres vertientes, ¿no? Una, decir si hay factores subjetivos que explican cómo votan las personas, ¿no? Otro, que esto que tú decías, el criterio de elección racional. La gente primero decide ir a votar en lugar de abstenerse, porque el valor que le otorga ir a votar es superior al de abstenerse, y en función a un cálculo de intereses también decide por quién votar. Es una cosa muy, muy elaborada que no necesariamente funciona bien, digamos. Pero también hay factores estructurales que condicionan y explican de algún modo el comportamiento electoral, ¿no? El factor socioeconómico, el factor étnico-cultural. Sabemos que los análisis que se están haciendo sobre las elecciones 2020 han mostrado cómo la variable étnico-cultural ha sido tan decisiva en el Alto con 70% del voto, 76% del voto por el MAS, en las provincias, en general, en todo el mundo donde había una identidad étnico-cultural, el voto ha sido muy fuerte, muy cerrado, entonces es una variable importante. La variable regional, por supuesto, también influye, y claro, hay las interacciones, que es lo que tú mencionas. Las interacciones también tienen que ver, porque si mi entorno familiar está pensando por quién votar, entonces eso puede influir en mi decisión, o mi barrio, o mi edificio, o mi escuela, o mi trabajo, o mi sindicato. Entonces también hay un factor más interpersonal y organizativo que ayuda a explicar el comportamiento electoral. Claro, y ahí se oculta el voto también, porque si todos en mi
universidad en mi clase dice que van a votar por rojo y yo quiero votar por amarillo, mejor me callo y solita voy a depositar mi voto. Va a ser un voto oculto. Es que lo que dice, es que yo creo que los estudios más serios, digamos, sobre el comportamiento electoral en todo el mundo, ¿no?, te muestran que la idea, por supuesto que hay un conjunto de razones más individuales para el voto, ¿ya? Las podemos identificar, pero incluso esas razones individuales se construyen en sociedad. Es decir, mucha gente dice que en realidad el voto tú lo defines en las conversaciones que tienes con la gente que es más cercana a ti o en la que tú confías. Y por eso es importante la geografía, Claudia, porque al final, ¿qué es la geografía? ¿Qué es el territorio? ¿Qué es la ciudad? El lugar donde vivimos de alguna manera refleja lo que somos, nuestras relaciones humanas, con quienes nos contactamos, la convivencia, el tipo de lugar socioeconómico en el que nos encontramos. Y por lo tanto, también define con quién hablamos, en quién confiamos, ¿no es cierto? Entonces, la geografía no es un tema neutral, ¿no es cierto? Vivir en la zona sur implica cierto tipo de relaciones sociales, tienes que tener cierto ingreso, y eso te define también con quién hablas, quién te influye en tu voto, ¿no? No es lo mismo vivir, por ejemplo, en un barrio de la periferia del Alto, donde tú, por ejemplo, conversas con tu sindicato o con tu junta vecinal, y no es por loco, sino porque tu junta vecinal es muy importante para tu vida, ¿no es cierto? Pero me pasa a mí lo mismo en el sur, en San Miguel, que yo me comunico mucho con WhatsApp con mis amigos por otras razones, y te das cuenta, ambas lógicas sociales te definen otro tipo de comportamiento. Entonces, y hay las naturales y hay las que son a la fuerza, ¿no? Un portero en La Paz me dijo que más de un propietario le ha dicho, si votas por el MAS, nosotros nos vamos a ir y no va a haber quien te dé trabajo. Eso va más allá, y ¿no? yo te cuento una cosa que, por ejemplo, rompe mitos también, que a mí no me gusta mucha gente, por ejemplo, habla del voto, dice, en el campo hay el voto consigna, ¿no es cierto? El voto consigna es simplemente lo que se llama voto consigna, por decirte, en una comunidad vota el 80% por el MAS, por decirte. Es lo que te estoy diciendo, es lo mismo que le pasa a un urbano en su WhatsApp. Claro, guay que no votes por el MAS, ahí te pueden también es decir, a mí identificar. Me van a ver feo en el club, ¿no es cierto? Entonces puede que tenga uno más que votar por la oposición. O en la comunidad. Y en el otro caso, en la comunidad, te van a ver feo, ¿no? Es decir, al final todos vivimos en un entorno social y ese entorno social nos influencia, ¿no es cierto? Nos afecta, Así es. ¿no es cierto? Y eso define mayorías, define minorías. Y yo creo, por eso decía, la geografía es bien bonita, porque nos ayuda a mostrar en el territorio dónde están esos votos, pero creo que, como decía José Luis, además nos muestra que, insisto a la palabra, y por eso lo que nos decía, complejidad, es decir, que aquí no hay caricaturas, y más bien deberíamos empezar a entender por qué el otro vota como vota, y eso es legítimo, ¿no? No solamente calificarlo, voto tonto, por decirte, ¿no? No. Es decir, la gente vota por la manera como vive, cómo entiende el mundo, con quién conversa, y al final esa es la democracia, ¿no? Bueno, me voy a hacer una pausa y después de la pausa volvemos a mirar Santa Cruz y ojalá tenga tiempito para mirar un mapa también de percepciones desde la FES y municipios, pero además quisiera darle una vuelta a percepciones, a un estudio de percepciones que se ha hecho desde la FES. Vamos a ver si tenemos tiempo. Vamos a la pausa y volvemos.